podemos entender que tanto la filosofía primera o la primera filosofía emerge como respuesta, como antítesis ante el pensamiento mítico. Ahora, lo que se suele entender como el origen de la filosofía, que es el paso del mito al logos, es un mito que se crea en el pensamiento occidental a principios del siglo XX. Es decir, no solo es un mito, sino que además es un mito reciente. Y hay que entenderlo en ese contexto. Cuando escribe Burnett, Bernard, siempre confundo esos dos apellidos. Bueno, eh, porque estamos en el ápice de la revolución industrial. Estamos en esos tiempos de los locos años 20, el periodo previo a las guerras mundiales. Y en ese contexto se entiende el desarrollo del pensamiento, cuya raíz estaría en la filosofía clásica, como este abandonar el mito, que está muy en la línea, por ejemplo, de lo que podemos leer en La Rama Dorada, donde nuestros antepasados habrían sido una sarta de ignorantes que creían en magia, en religión, pero que actualmente somos superiores y creemos en la ciencia. Eso es un mito. Y partimos entendiendo el mito como alegoría, pero esto de entender, no sé, a Poseidón o a Océano como un principio que representa que, como alegoría a los mares, no es en realidad el origen del mito. Esa forma de entender el mito parte con Zenón, que es del siglo III antes de Cristo, es decir, es posterior incluso a todos los presocráticos. Y en realidad los mitos griegos eran lo que era. Poseidón era quien era. Y no era el resultado, no dependía del principio del mar, no dependían de otro fenómeno. La relación era completamente inversa cuando la había. Es decir, los principios, los fenómenos como el rayo u otras cosas eran efectos del Dios, no su causa, no lo que la explicaba. Ergo, no podemos entenderlo tampoco como funciones explicativas, como solemos entenderlo. Es que como eran gentes ignorantes que no entendían por qué se producía el rayo, por qué había océanos, se le asignaba a los mares. Claro, en la metafísica, el mismo Aristóteles nos dice que eh, Tales de Mileto es el primero en romper con esta forma de pensamiento. Pero este no es así. Que sería el primero en preguntarse las cosas más allá de su explicación mítica. Y aquí nos enfrentamos a un problema de traductores, traidores. Porque ¿qué estamos entendiendo como mito? ¿Y en qué traducción estamos del texto originalmente? Porque hoy día el mito lo entendemos como algo falso, como una mentira, algo que debe ser desmentido, como un embuste. Sin embargo, mito es relato. Etimológicamente la palabra es relato, incluso podemos traducirlo como palabra. Y logos también es palabra, es razón, es un montón de cosas. O sea, estamos haciendo una traducción literalmente del griego antiguo a nuestras lenguas modernas. Ergo, no vamos a encontrar una paridad palabra a palabra. Así como, por ejemplo, la palabra logos para los griegos significaba razón, significaba palabra, significaba un montón de cosas.
que para las cuales nosotros en nuestra lengua tenemos muchas palabras distintas, nosotros tenemos una sola palabra para decir amor y los griegos tenían por lo menos seis. Así que no es una cosa de que una de las dos lenguas sea mejores o tenga mejores palabras para decir las cosas, sino que es algo que nos vamos a encontrar en todo, en toda interfaz de traducción, esto de traspasar un texto, una narrativa a otro lenguaje distinto del original, lo que es una aporía a ser vencida. Y esto es aún peor cuando nos enfrentamos al pensamiento de estos filósofos presocráticos, cosmológicos, por llamarlo, puesto que contamos con muy pocos textos de ellos, pocos originales, fragmentos apenas, y la mayor parte son citas que encontraremos en autores posteriores 1, 2, 3 siglos después de que esos pensadores existieron, muchos de los cuales por principios no escribían sus doctrinas, tal es el caso de Pitágoras o el mismo Sócrates. Así que todo lo que hay escrito de ellos es posterior, o sea, siempre son fuentes secundarias. Y el hecho de que, especialmente con los cosmológicos, con los Heráclitos, Parménides, etc., tengamos estos textos fragmentarios, también dan pie a que se le puedan dar diversidad de interpretaciones. Con Heráclito pasa mucho que dependiendo de qué fragmentos tomes y en qué orden los pongas, vas a obtener Heráclitos distintos. Y de hecho, dependiendo de cómo tú traduzcas, no solo a Heráclito, sino que a cualquiera de estos autores, vas a hacerlos decir cosas distintas. Y el mito que se funda a principios del siglo XX es de que la filosofía habría sido una ruptura con este pensamiento mítico, lo cual es muy cuestionable. Ya en autores antiguos veíamos que decían que, citando supuestamente a Tales de Mileto, decía que el mar estaba lleno de dioses y que Tales de Mileto, al decir que el arjé, el principio, origen, regla de la creación, de la realidad, sería el agua, eh, estaría haciendo referencia a un pasaje mítico homérico en la Ilíada con respecto a Océano y Tetis, padres de todos los dioses. Y que ese sería el principio del cual sacaría la idea de que el arjé es el agua, ya que no contamos con ningún texto original del propio Tales que nos explique por qué autores posteriores, como Diógenes, como Aristóteles en realidad, harían esta afirmación acerca de lo que decía. Y en realidad el mito, que nosotros lo entendemos hoy día como lo muestran caricaturescamente las películas, no es solamente una explicación de los fenómenos de la naturaleza. De hecho, aunque la mayor parte de la gente no lo entiende así, la guerra de Troya es un fenómeno mítico, está dentro de las homerías, de estos relatos que cantaban los rapsodas, porque la religión griega no tenía lo que es como tal un sacerdocio organizado, eran los poetas, los rapsodas quienes cantaban estos versos de Cio y de Homero. De hecho, cuando leemos, por ejemplo, La República de Platón, que Platón denosta a los poetas, se está refiriendo a estos divulgadores de los relatos míticos. Y sin embargo, el mismo Platón, que el mismo Sócrates, que lo vemos denostando como fuente válida de conocimiento al mito, lo usará como herramienta explicativa cuando tiene que enfrentarse a las cosas más complicadas, como el conocimiento o el alma. De ahí tenemos el mito de el mito del carro alado, el mito de la caverna, que claro, hoy día hay algunos que dicen, no hay que decirles mito, hay que decirles alegorías, pero eso será una forma posterior de entendimiento de estos fenómenos que le darán los estoicos. Así que hay que darle una vuelta de nuevo a cómo entendemos el mito para entender así cómo surgió la filosofía. Voy a callar, compucha.